Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. El tiempo de gracia se acaba. Nuestra partida se acerca. Las señales así nos los indican. Estás ya junto con el Espíritu Santo diciendo: ven, Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22:17. ¿O será que sigues jugando a ser cristiano, donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es solo de palabra y no de hechos? Bienvenido al Escenario Profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Las señales cumpliéndose por todo el mundo que nos indican que lo peor está por venir a la tierra. Para la Iglesia de Cristo son señales que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su Iglesia. Viene pronto por su Iglesia. Viene pronto por su Iglesia. Si usted no lo quiere creer, vea nuestros más recientes videos y se dará cuenta que más de 100 profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, que solo confirman, para que no le quede la menor duda, que Yeshua, nuestro Señor Jesús, viene por su iglesia en cualquier momento, y por lo cual debemos de estar preparados ya. Porque nuestro Señor Jesucristo vendrá a la hora que no pensáis, como nos lo dice Mateo 24, del versículo 40 al 44. Las señales y eventos los hemos analizado en el escenario profético final desde diferentes puntos de vista, de acuerdo a la profecía bíblica, que nos dice qué va a ocurrir en el aspecto militar, económico, social, religioso, cósmico, político, científico. Y hoy veremos qué sucederá dentro de la propia iglesia de nuestro Señor Jesucristo antes y después del arrebatamiento. Antes y después del arrebatamiento. En que los cristianos que se prepararon como las vírgenes prudentes, llenos del Espíritu Santo, seamos arrebatados en ese día glorioso. Y las vírgenes insensatas que no se prepararon se quedarán, como nos los dice Mateo 25. Y he aquí el peligro para aquel cristiano que no ha entendido lo que nos alerta Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14, donde nos dice: entrad por la puerta estrecha. Que le quede muy claro, la puerta es estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahora nos dice que en esa puerta estrecha es angosto el camino que lleva a la vida. Y escuche lo que nos dice: son pocos los que lo hallan, son pocos los que lo hallan. Y en base a esta recomendación que nos da la palabra de Dios, debemos de comprender y entender por qué pocos cristianos podrán entrar en esa estrecha puerta que nos lleva a la vida eterna.
¿Y por qué no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios que está en los cielos? Muchos, escuchó bien, dice muchos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Está hablando de líderes cristianos con ministerios. Y aún así, Dios mismo los desconoce y los rechaza, al decirles, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Como nos los dice Mateo 7, de los versículos 21 al 23. Ahora se preguntará, ¿por qué son hacedores de maldad supuestos siervos de Dios que son rechazados por mismo Dios? Porque debemos de saber que en estos los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá diferente tipo de carácter en los hombres de estos los últimos tiempos dentro de la propia iglesia cristiana. Y entre ellos algunos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y la palabra de Dios nos recomienda, a estos evita. ¿Por qué debemos de evitarlos? Porque siempre estos supuestos servidores de Dios están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Son como Janes y Jambres que resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Escuchó bien, reprobados en cuanto a la fe. Y sin fe, recuerde, nadie puede agradar a Dios, como nos lo dice Hebreos 11:6. Por eso estos malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, como nos lo dice 2 de Timoteo capítulo 3. Ahora entenderemos por qué son pocos los cristianos que entran por la puerta estrecha y encuentran el camino de la vida en estos los últimos días de los tiempos postreros. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, donde nos advierte y alerta a la iglesia que serán tiempos peligrosos, que serán tiempos peligrosos. Y aquí el peligro empieza para la iglesia de Cristo, en que cada día que pasa y más tarda en ocurrir el evento glorioso del arrebatamiento, hay cada vez más incredulidad y fomenta aún más la apostasía al dejar de creer que va a venir nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y de esto nos advirtió nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó una alerta tan clara de lo que ya está ocurriendo hoy en su propia iglesia. En Lucas 18:8 nos dice que cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta nos las da 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Escuchó bien, y a doctrina de demonios. Primero, se apostatarán de la fe. Esto es incredulidad a la misma y propia palabra de Dios, que es la Biblia. 2. En su apostasía e ignorancia de la palabra de Dios, escucharán mejor a espíritus engañadores, escuchando solo palabra de hombres, haciendo a un lado lo que les dice la Biblia. Y por eso hoy son presa fácil de los mercaderes del Evangelio, para que se cumpla exactamente esta profecía, como nos lo dice 2 de Pedro 2. Y 3, esto va más lejos. Caerán en su engaño estos apóstatas en doctrina de demonios. Escuchó bien, en doctrina de demonios. Y esto es lo que tristemente ya está ocurriendo en la iglesia de Cristo, fomentando más la mundanidad y alejándolos de la consagración, y lo peor, no preparándolos para el arrebatamiento. Tan es marcada ya la apostasía en la iglesia de Cristo antes del arrebatamiento, que muchos pastores ya no creen en el glorioso evento del arrebatamiento.
Y si estos líderes o pastores no lo creen, imagínense cómo estarán las personas de sus congregaciones, donde estos falsos pastores son engañados por espíritus y doctrina de demonios, por su falta de fe en la misma palabra de Dios. En una palabra, la fe se está perdiendo y la apostasía se está incrementando para el cumplimiento exacto de la profecía. Y lo peor será para aquellos que ya sepan de la palabra de Dios y sigan asistiendo a este tipo de congregaciones, porque ponen en peligro su salvación, como nos lo dice 1 Corintios 15, versículos 1 y 2, que perseveremos en el evangelio que se nos ha predicado. Y si retenemos la palabra, seremos salvos. ¿Escuchó bien? Seremos salvos si perseveramos en el evangelio que se nos ha predicado. Si no lo crees, en vano es. Si no lo crees, en vano es. Y la palabra de Dios nos lo vuelve a remarcar en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Que tengamos cuidado en la doctrina que recibimos en nuestras congregaciones, si es conforme a la palabra de Dios, porque debemos de persistir en ello, pues haciendo esto nos salvaremos y también a los que nos oyen. Y la palabra de Dios va más allá en Romanos 16, versículo 17. Que te apartes de aquellos que te hagan tropezar de la sana doctrina. Clara y contundente la palabra de Dios. Ahora sí, el que tenga oídos, oiga lo que le dice la palabra de Dios, porque esta apostasía y pérdida de fe de estos los últimos tiempos sobre la palabra de Dios y el evento del arrebatamiento, habrá otro tipo de pseudocristianos que ya han aparecido en el escenario profético final, que por su ignorancia de la palabra de Dios son burladores, que por su ignorancia de la palabra de Dios son burladores de todos aquellos que creemos en el arrebatamiento, para que se cumpla 2 de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en estos postreros días vendrán burladores, andando según en sus propias concupiscencias, y diciendo burlonamente, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y esto, tristemente, es lo que sucede hoy por líderes y pastores de la misma iglesia cristiana. Para que no nos quede la menor duda de la exactitud de la profecía bíblica, de los eventos que tiene profetizados que deben de suceder en la iglesia cristiana antes del arrebatamiento. Y si todo esto no le hace reflexionar a usted y de preguntarse a qué tipo de congregación asiste y cuál es el alimento espiritual que recibe, si es de sana doctrina o de una falsa congregación llena de apostasía, que en lugar que le haga crecer en la palabra y comunión con Dios, lo esté llevando a desviarse de los principios bíblicos y lo estén hundiendo más y más a la mundanidad por medio de actividades sociales emprendidas por su falso pastor o líder, que no le interesa fomentar en usted que cuide su salvación con temor y temblor, como nos lo dice Filipenses 2:12. Cuidado, porque entonces su salvación está en peligro, como nos lo dice 1 de Corintios 15 y también 1 de Timoteo 4. Si su pastor no habla y prepara a su congregación para el arrebatamiento, no ha entendido que nuestra ciudadanía está en los cielos, como nos lo dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Cuidado, porque ahora usted pregúntese, entonces, ¿para qué su pastor lo estará preparando? Si su pastor solo le habla de bendiciones y sin arrepentimiento a la práctica del pecado, cuidado, usted está en una falsa congregación liderada por un mercader de la fe que solapa el pecado por tener un número mayor de congregantes, donde este falso pastor le interesa más la cantidad humana que la calidad del creyente basada en la palabra de Dios, como nos lo dice 2 de Pedro capítulo 2.
Si en su congregación presumen de una nueva revelación bajo un supuesto profeta que se ha levantado y que está ajena y apartado a lo que dice la palabra de Dios, cuidado, que no le engañen. Nuestro Dios es perfecto y todo lo dejó ya escrito y profetizado en la bendita palabra de Dios, la Biblia. No se haga cómplice de estos falsos profetas, creyendo sus mentiras, para que no le alcancen las sentencias y plagas que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Y ponga atención del peligro y alerte si usted tiene un conocido que se ha apartado de la sana doctrina de Cristo, al decirnos que cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Escuchó bien, no tiene a Dios. Y va más allá la palabra de Dios al alertarnos que si viene a nosotros uno que está en falsa doctrina, no lo recibamos en casa, ni le digamos bienvenido, porque nos advierte la palabra que aquellos que no hacen caso y sí los aceptan, estos se hacen partícipes de sus malas obras. Y que le quede claro, al serse cómplice de ellos, extraviados de la palabra de Dios, obviamente en su desobediencia, los juicios de Dios le van a alcanzar, como lo mostramos en Apocalipsis 22 y en 2 de Juan capítulo 1. Ahora, usted debe de saber, la ignorancia de la palabra de Dios es la primera causa de extraviarse de la sana doctrina y de ser engañados por falsas doctrinas de hombres por la flojera y apatía de leer la Biblia. Por eso se han hecho sordos o tardos para oír la bendita palabra de Dios. Porque ya debiendo ser maestros y enseñando la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, siguen en su necesidad de ser todavía alimentados por leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Y hoy hay muchos niños dentro de las congregaciones, con años dentro de la palabra, pero por no tener el alimento sólido para que alcancen esa madurez y tengan los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, aún son bebés y son presa fácil de ser engañados, con mensajes motivacionales llenos de metafísica que suenen bonito a sus oídos y que en su ignorancia no tienen el discernimiento que esto los está conduciendo al espacioso camino que lleva a la perdición, que los llevará al infierno, al infierno, al infierno. ¿Cómo nos lo dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5 del versículo 11 al 14? Mateo 7 versículos 13 y 14. Leer 2 de Pedro capítulo 2 y 2 de Pedro capítulo 3 versículo 17. Y llegará la esperanza bienaventurada, el día glorioso del arrebatamiento, que es muy diferente a la segunda venida, porque esto será en un abrir y cerrar de ojos, y los que vivimos seremos arrebatados y transformados, como nos los dice Primera de Tesalonicenses 4:17 y Primera de Corintios capítulo 15 versículos 50 al 53. Y aquí empieza el juicio en la casa de Dios, la iglesia. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, escuche, con dificultad se salva, imagínese cómo será con aquellos que no obedecen la palabra de Dios, como nos los dice Primera de Pedro 4, versículos 17 y 18. Y el día del arrebatamiento es cuando se verán claramente los tres tipos de cristianos que existen dentro de la iglesia. Y ahí descubrirá qué clase de cristiano era usted. Si era caliente, de los cristianos que se van en el arrebatamiento, que cuidó con temor y temblor su salvación, tratando de alcanzar la santidad para poder ver a nuestro Señor Yeshua, Jesús, como nos lo dice Filipenses 2, versículo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 14.
¿O era de los tibios que no se van en el arrebatamiento, porque se enredaron en el mundo y amaron más al mundo, constituyéndose en enemigos de Dios, como nos los dice Santiago 4, versículo 4? Fueron cristianos calientes, pero con el paso del tiempo se enfriaron por seguir en la práctica del pecado o en afanes de este mundo, y que en su ignorancia de la palabra de Dios cayó en una congregación con falso evangelio de prosperidad y donde practicaban encuentros y ocultismo, y que por su apatía al leer la palabra de Dios nunca tuvo tiempo de descubrir que con esa doctrina que le enseñaban usted era un vómito, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 3 del versículo 14 al 22. Oh, si era un cristiano frío, que no se van en el arrebatamiento, que solo se congregaban por obligación o compromiso familiar, y que escuchaban algunas predicaciones para evitar discusiones con los padres o hijos, pero que en su corazón estaba primero el mundo y no las cosas de Dios, Entonces se cumplirá totalmente la palabra de Dios en aquel día, que en el arrebatamiento se irán pocos, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Como nos lo dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14, y que en Lucas 12 versículo 32 nos lo confirma al prometernos: no temáis, manada pequeña. Escuchó bien, manada pequeña, es un pequeño remanente, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Y en este pequeño grupo no puede irse una persona que no creyó en el arrebatamiento, que está escrito y profetizado en la palabra de Dios. Recuerde, sin fe nadie puede agradar a Dios. Por su fe, Enoc fue transportado al cielo, sin ver la muerte, como nos lo dice Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Todas aquellas doctrinas apóstatas, ajenas a la palabra de Dios, que niegan el arrebatamiento, se quedarán, incluyendo a sus pastores, líderes y los autonombrados apóstoles de la prosperidad. Y obviamente también se quedarán aquellos congregantes que les creyeron sus mentiras, en lugar de escudriñar la palabra de Dios para descubrir si era verdad lo que les decían. Y para estos vómitos o desechos fue más fácil escuchar sus mensajes motivacionales, como nos los dice Segunda de Pedro capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3 del versículo 14 al 22. Y hoy, como una señal clara y contundente de que vivimos los últimos días de los tiempos postreros, es tan solo ver cómo la apostasía ha invadido casi a todas las congregaciones cristianas, donde sus pastores ya no hablan del arrebatamiento, ya no hablan del arrepentimiento, ya no hablan de la santidad. Esos falsos pastores se han contagiado de esta peligrosa y mortal apostasía, tanto que en sus púlpitos ya han enmudecido. No hablan de esto los últimos tiempos, y mucho menos del retorno inminente de nuestro Señor Jesús por su iglesia. Y lo peor para aquellos congregantes que tienen este tipo de líderes, que no los preparan y solo los entretienen. En una palabra, el silencio de estos pastores de no hablar de las profecías de estos los últimos tiempos es veneno mortal para todos sus congregantes, porque el testimonio de nuestro Señor Jesucristo es el espíritu de la profecía, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Y muchos, por su ignorancia de la palabra de Dios, aún los idolatran, a pesar que con esas doctrinas su destino es el infierno. Les aplauden por sus mensajes entretenedores y para ellos divertidos. Y los cristianos fríos, al igual que los tibios cristianos, se quedarán en la tierra y sufrirán los eventos de la semana 70 y gran tribulación. Y si quieres saber más de este tema, ¿qué sufrirán
y qué costo tendrá para poder ser salvos en la gran tribulación para los cristianos fríos? Los invitamos a ver nuestros anteriores programas y si Dios nos lo permite, próximamente ampliaremos más este tema de lo terrible que será ese periodo. Estos cristianos se quedarán por no haber nacido de nuevo, como nos lo dice Juan capítulo 3, versículo 3. Y los únicos que se van en el arrebatamiento son los que cuidaron sus vestiduras sin arruga y mancha, como nos los dice Efesios 5:27. Esos cristianos calientes que se prepararon en santidad y que solo es un remanente, la manada pequeña que está velando y llorando, pidiendo a Dios ser tomados dignos de ser llevados en el arrebatamiento para escapar de las cosas que vendrán en el día grande del Señor, que incluye la semana 70 y la gran tribulación, como nos lo dice Lucas 21 del versículo 34 al 36. El arrebatamiento va a suceder, crea o no lo crea. Y todo cristiano será protagonista yéndose con nuestro Señor Jesucristo a las nubes o quedándose en la tierra a sufrir y morir en los eventos que están profetizados para la semana 70 y gran tribulación. La pregunta que debe de hacerse, ¿es de los que se van o de los que se quedan? ¿Es de los que se van o de los que se quedan? ¿Es de los que se van o de los que se quedan? Si Dios nos lo permite y suple, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya estaremos con nuestro Señor Jesús por la eternidad. Y el Espíritu y la esposa decimos, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:17. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti, quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso, mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.
Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. El tiempo de gracia se acaba. Nuestra partida se acerca. Las señales así nos los indican. Estás ya junto con el Espíritu Santo diciendo, ven Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22, 17. ¿O será que sigues jugando a ser cristiano, donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es solo de palabra y no de hechos? Bienvenido al Escenario Profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender estos los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Las señales cumpliéndose por todo el mundo que nos indican que lo peor está por venir a la tierra. Para la Iglesia de Cristo son señales que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su Iglesia. Viene pronto por su Iglesia. Viene pronto por su Iglesia. Si usted no lo quiere creer, vea nuestros más recientes videos y se dará cuenta que más de 100 profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, que solo confirman, para que no le quede la menor duda, que Yeshua, nuestro Señor Jesús, viene por su iglesia en cualquier momento, y por lo cual debemos de estar preparados ya. Porque nuestro Señor Jesucristo vendrá a la hora que no pensáis, como nos lo dice Mateo 24, del versículo 40 al 44. Las señales hemos de comprender y entender por qué pocos cristianos podrán entrar en esa estrecha puerta que nos lleva a la vida eterna. ¿Y por qué no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios que está en los cielos? Muchos, escuchó bien, dice muchos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Está hablando de líderes cristianos con ministerios. Y aún así, Dios mismo los desconoce y los rechaza, al decirles, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, como nos los dice Mateo 7, de los versículos 21 al 23. Ahora se preguntará, ¿por qué son hacedores de maldad supuestos siervos de Dios que son rechazados por mismo Dios? Porque debemos de saber que en estos los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá diferente tipo de carácter en los hombres de estos los últimos tiempos dentro de la propia iglesia cristiana. Y entre ellos algunos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y la palabra de Dios nos recomienda, a estos evita. ¿Por qué debemos de evitarlos? Porque siempre estos supuestos servidores de Dios están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Son como Janes y Jambres que resistieron a Moisés
así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Escuchó bien, reprobados en cuanto a la fe. Y sin fe, recuerde, nadie puede agradar a Dios, como nos lo dice Hebreos 11:6. Por eso estos malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, como nos lo dice 2 de Timoteo capítulo 3. Ahora entenderemos por qué son pocos los cristianos que entran por la puerta estrecha y encuentran el camino de la vida en estos los últimos días de los tiempos postreros. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, donde nos advierte y alerta a la iglesia que serán tiempos peligrosos, que serán tiempos peligrosos, que serán tiempos peligrosos. Y aquí el peligro empieza para la iglesia de Cristo, en que cada día que pasa y más tarda en ocurrir el evento glorioso del arrebatamiento, hay cada vez más incredulidad y fomenta aún más la apostasía. Y eventos los hemos analizado en el escenario profético final desde diferentes puntos de vista, de acuerdo a la profecía bíblica, que nos dice qué va a ocurrir en el aspecto militar, económico, social, religioso, cósmico, político, científico. Y hoy veremos qué sucederá dentro de la propia iglesia de nuestro Señor Jesucristo antes y después del arrebatamiento. Antes y después del arrebatamiento. En que los cristianos que se prepararon como las vírgenes prudentes, llenos del Espíritu Santo, seamos arrebatados en ese día glorioso. Y las vírgenes insensatas que no se prepararon se quedarán, como nos los dice Mateo 25. Y he aquí el peligro para aquel cristiano que no ha entendido lo que nos alerta Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14, donde nos dice: entrad por la puerta estrecha. Que le quede muy claro, la puerta es estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahora nos dice que en esa puerta estrecha es angosto el camino que lleva a la vida. Y escuche lo que nos dice: son pocos los que lo hallan, son pocos los que lo hallan. Y en base a esta recomendación que nos da la palabra de Dios, debemos